Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de ruteo de vehículos. A la distancia. En la clase de hoy vamos a estudiar un problema que se conoce como el problema de pickup y delivery. Entenderemos como problemas de pickup y delivery a todos los problemas similares al problema de ruteo de vehículos, donde tenemos que mover cosas desde distintos lugares de la ciudad a otro conjunto de lugares de la ciudad. Esto define nodos de pickup, donde hay que hacer recogidas, y nodos de delivery, donde hay que entregar lo que hemos recogido. Existen distintos tipos de problemas de pickup y delivery, en particular dependiendo de la naturaleza de lo que uno está transportando. Por ejemplo, no es lo mismo recoger algo en el nodo A que tiene que ser llevado al nodo B versus algo que es un commodity que podría ser entregado en cualquier nodo de delivery. En función de esto, nosotros vamos a clasificar el problema de pickup y delivery en tres categorías: one-to-one, one-to-many-to-one y many-to-many. En la clase de hoy vamos a partir haciendo una definición general del problema de pickup y delivery y de sus variantes, y después vamos a estudiar en detalle la formulación matemática de la primera de estas variantes. Dicho esto, y sin más preámbulos, comencemos. Dentro de esta familia de los pickup y delivery existen en realidad varias categorías o varias subvariantes que se podrían definir, pero hay tres en particular que son de las más conocidas y que se clasifican de acuerdo a los lugares donde ocurren los pick-up y los deliveries y a la naturaleza de la carga transportada. Y estas clasificaciones, como recién mencionaba, son los problemas many-to-many, los problemas one-to-many-to-one y los problemas one-to-one. Partamos entonces por definir los problemas many-to-many. Un pickup y delivery problem many-to-many ocurre cuando un producto debe ser redistribuido entre ciertos nodos donde existe un exceso hasta ciertos nodos donde existe un déficit. ¿Sí? En cierta forma, entonces estamos refiriéndonos a un problema donde estamos tratando de balancear la cantidad de producto o de algún cierto commodity que existe entre nuestra red, en la red de nuestro problema, en los nodos que son los clientes de nuestro problema. Entonces, por ejemplo, este es el tipo de problemas que ocurre cuando nosotros queremos redistribuir los inventarios en una red de bodegas. Por ejemplo, un retailer podría tener, además de una bodega central que alimenta de productos a las bodegas de cada uno de los malls, podría eventualmente, en ciertas circunstancias, sacar provecho de mover inventarios entre las bodegas en las tiendas, entre las bodegas intermedias. Y esto es una práctica que también se aplica para hacer circulación de los vehículos en sistemas tipo car sharing o principalmente en bicicletas públicas. Ustedes, cuando ven estas camionetas que recogen las bicicletas en algunas estaciones de Bike Santiago y después tienen que moverlas a otras estaciones, el problema que se resuelve detrás de eso para hacer esta planificación de movimientos es precisamente un problema de pick-up y delivery, entonces many-to-many. Veamos cómo se podría ver una solución a este problema con una única ruta, ¿sí? En esta ruta, los nodos con más y menos representan lugares donde hay que recoger y entregar cierta cantidad de este commodity, ¿sí? Pensemos en bicicletas. Entonces, esta ruta podría ser operada por un camión que sale vacío desde el depot. Y pongamos un pin en esa idea porque la vamos a revisar después. Pero digamos que sale vacío y llega a un primer nodo donde tiene que recoger una cantidad de bicicletas. Y esto implica un preprocesamiento, ¿cierto? Porque para que este problema tenga sentido, en el fondo, nosotros ya tuvimos que hacer un preprocesamiento de cuáles son los requerimientos de transporte en nuestros nodos clientes, ¿sí? Este más o este menos que aparece en esta figura representan cuál es el exceso de producto o cuál es el déficit de producto que tenemos en esos nodos, y eso es algo preprocesado. Bueno, entonces en el primer nodo recogimos este exceso, lo entregamos en el segundo nodo, ¿cierto? Se fijan cómo la capacidad o como el contenido, la carga del camión baja después de pasar por ese nodo. Pasamos por un nodo de recogida, entonces recogemos más productos y en el nodo final entregamos. Noten que esta raya es un poco más larga que esta, entonces podemos tener una capacidad o una carga remanente en el vehículo al volver. Y esto es algo que depende de la naturaleza del problema que estamos viendo, pero no siempre vamos a estar lidiando con problemas perfectamente balanceados donde todo lo que se recoge o todo lo que está en exceso en algunos nodos se tiene que redistribuir en algunos nodos de déficit, sino que también podríamos vernos obligados a llevarnos un remanente de vuelta a la bodega o incluso a partir de la bodega con un exceso previamente cargado en el camión para que el problema pueda
tener solución o a veces incluso para abaratar los costos de las rutas resultantes. El problema one-to-many-to-one consiste en cuando existe un producto que tiene que ser distribuido hacia ciertos nodos y recogido en otros nodos. Y este problema, si se fijan, también tiene pickup, tiene delivery, ¿cierto? Tiene recogidas, tiene entregas, pero la naturaleza del problema es completamente distinta a la otra. Ya no estamos hablando de un problema tipo Bike Santiago, estamos más bien hablando del problema que ocurre cuando tenemos redes de retorno o backhauls, ¿sí? Tenemos nodos donde se hacen recogidas y nodos donde entonces se hacen entregas, pero no es un único commodity el que se está moviendo. Por ejemplo, esto ocurre en redes con logística inversa, cuando tenemos, además de entregar productos, tenemos que hacer recogida de algunos productos que pueden ser productos usados o defectuosos u obsoletos. Ocurre también, como mencionábamos en la última clase, creo, cuando tenemos despacho de bebidas y queremos además aprovechar de recoger, por ejemplo, jabas vacías o envases retornados para volver a ser llenados en la planta. O también esto puede ocurrir cuando el despacho se basa en pallets o en cualquier otro tipo de contenedor en verdad que pueda ser devuelto al proveedor para ser reutilizado. Ilustremos entonces con una ruta sencilla cómo se ve este tipo de problema. Un PDP one-to-many-to-one. Tenemos entonces una red donde podemos comenzar nuestra ruta con un camión que va previamente cargado de esta carga amarilla que en este ejemplo corresponde o representa el producto que tiene que ser entregado, por eso salimos previamente cargados con este producto y vamos haciendo estas entregas con el camión y recogiendo en cada punto cierta cantidad del producto representado en rojo que puede ser los contenedores que estamos llevando de vuelta a nuestra planta. Entonces seguimos avanzando y hacemos más entregas. En este nodo que viene vamos a hacer una entrega amarilla y vamos a recoger otro rojo, por lo tanto salimos con 2 rojos y volvemos con el camión lleno hacia el punto de partida. Un problema one-to-one es el que ocurre, el tercer tipo de problemas, el problema one-to-one, es el que ocurre cuando cada envío posee un punto específico de recogida y de entrega, ¿sí? Por ejemplo, esto es lo que ocurre, y van a notar la diferencia esencial con los otros dos problemas también, cuando tenemos problemas de courier urbano, un Motoboy o actualmente prácticamente todas las aplicaciones tipo Rappi, Pedido Ya o qué sé yo, las otras más, bueno, todas esas, Uber Eats. También entregan en este momento servicio de courier urbano. O sea, si a ti necesitas entregarle las llaves del auto a una persona que viene a otro lado de Santiago, puedes llamar a uno de estos servicios y le van a enviar tu producto. Y también existen aplicaciones de este problema en servicios de transporte de pasajeros punto a punto. Solo que en este caso, como habíamos ya comentado alguna vez, el problema se tiende a conocer más bien como un dial-a-ride problem. Y la diferencia esencial es que en un caso estamos transportando objetos y en el otro estamos transportando personas con todas las restricciones o exigencias adicionales que implica mover personas, ¿cierto? Principalmente exigencias que tienen que ver con los tiempos de viaje involucrados en la solución, ¿cierto? A un producto que tú lo entregas dentro de la hora de atención y lo recoges, lo habías recogido dentro de la hora de atención, ese producto no se da cuenta cuánto tiempo estuvo arriba de tu auto, no se da cuenta si es que hubo transbordo, si tuvo que esperar en una bodega, pero una persona sí se da cuenta y una persona se molesta con eso. Entonces hay una componente de nivel de servicio que es esencial en el problema del dial-a-ride problem. Ilustremos una solución entonces de un one-to-one. Estamos representando con más los nodos donde hay una recogida, con menos los nodos donde hay una entrega. Y acá además estamos ocupando colores para diferenciar distintos productos, ¿cierto? Este producto que yo recojo acá no lo puedo entregar acá y este producto que yo recojo acá no me sirve para satisfacer la demanda de este nodo de acá. O sea, hay una relación 1 a 1, por eso one-to-one, entre las recogidas y las entregas. Entonces esta ruta, naturalmente, puede efectuarse de la manera que aquí estamos representando. Habiendo explicado entonces estos conceptos básicos, vamos ahora a entregar y discutir algunas formulaciones matemáticas para estos problemas. Comencemos por el problema de many-to-many. La versión básica entonces de este problema se conoce como el One Commodity Pickup and Delivery VRP. ¿Cierto? Un problema de ruteo de vehículos donde se mueve un puro commodity. En teoría podríamos pensar en problemas con más de un commodity. Y obviamente significa many to many.
Entonces, sea un grafo completo, G, B, A, y una flota K de vehículos idénticos, cada uno con capacidad Q. Naturalmente hay varios detalles de esto que uno puede generalizar también. Pero vamos a partir con este caso y vamos a partir sobre un grafo completo y además dirigido, a pesar de que no lo menciono acá. El vértice 0 representa el dipot y los restantes V menos 0. Noten que este símbolo de acá es el menos de conjuntos, que es distinto del menos de matemáticas. Entonces los restantes nodos representan los clientes, o los nodos donde están tus bodegas, o los nodos donde están tus estaciones de las bicicletas, etc. Cada arco va a poseer asociado un costo de transporte, naturalmente. Cada cliente, o cada uno de los nodos, va a poseer una demanda. Y acá vamos a hacer un truco de modelación, se puede decir, que es que vamos a denotar como demanda positiva los nodos donde existe un pickup y con demanda negativa los nodos donde tenemos que hacer entregas o los nodos donde tenemos que dejar productos, ¿sí? Entonces, donde hay pickup son los nodos donde hay un superávit y los nodos donde hay una entrega son los nodos donde existe un déficit, ¿sí? Donde faltan bicicletas para atender la demanda del día siguiente, podríamos decir. Acá los vehículos, como mencionaba en el ejemplo que di antes, pueden comenzar vacíos o con carga y eso le da distinto nivel de flexibilidad al problema y se puede aprovechar esta flexibilidad para mejorar las soluciones. Entonces, tratemos ahora de modelar este problema matemáticamente. Definamos las siguientes variables. Vamos a trabajar con una variable x y jk, es decir, vamos a indexar a los vehículos, a pesar de que también podríamos encontrar una formulación que no lo haga. Vamos a entregar ahora una formulación indexada para que normalmente es más fácil de formular. Las variables x entonces son binarias y valen naturalmente 1 cuando el arco en particular es utilizado por el vehículo en particular que estamos indexando. Y además, esto es una novedad con respecto a otros problemas, otras versiones del problema que hemos visto. Vamos a definir una variable f que representa la carga transportada en el arco I, J. Entonces ahora los quiero invitar a ustedes que como actividad traten de construir un problema de programación entera que permita formular el problema de Pickup y Delivery tipo one-to-one ocupando la notación que les acabo de entregar. Partamos por lo claro, partamos por lo evidente, ¿cierto? Yo esperaría que todos ustedes hayan acertado a modelar correctamente la función objetivo. Simplemente tenemos que sumar por cada uno de los arcos que nosotros ocupamos en alguna ruta con algún vehículo, el costo asociado a ese par. Que si quisiéramos generalizar además podría depender del vehículo, cosa que no sucede acá. Pero es súper fácil de hacer, ¿cierto? Estas dos primeras variables de acá, estas dos primeras restricciones de acá, representan simplemente las restricciones para que el flujo sea factible, el flujo de vehículos, ¿sí? O el diseño de las rutas sea factible. ¿Qué estamos exigiendo? Estamos exigiendo que para cualquier nodo que sea un cliente, es decir, exceptuando el depot, vamos a exigir, en este caso estamos contando los arcos que salen de I, entonces estamos exigiendo que de cada nodo I tiene que salir exactamente un arco y este arco puede pertenecer además a cualquiera de los vehículos. La segunda restricción implica que la cantidad de arcos que entran en un nodo, esta es la cantidad que sale, tiene que ser igual a la cantidad de arcos que entran. Y noten un detalle que puede romper la formulación o la modelación completa, y es que acá es importante que nosotros dejemos el para todo K afuera, porque esto tiene que ser cierto vehículo por vehículo. Si nosotros miramos un nodo y ese nodo es visitado por el vehículo 1, entonces tiene que entrar en él un arco del vehículo 1 y salir de él un arco del vehículo 1. No nos sirve que entre un arco del vehículo 1 y salga un arco del vehículo 2, ¿cierto? Y podemos decir lo mismo también, naturalmente, de los vehículos que no visitan al nodo. Si el nodo I no es visitado, es decir, la sumatoria de los arcos que entran en él de un respectivo vehículo es 0, la sumatoria de los arcos que salen de él para ese mismo vehículo también va a ser 0. Obviamente agregamos al final inmediatamente que estas variables son binarias porque eso es directo. Una primera dificultad, una primera novedad de este problema, aunque bien cercano a lo que ya sabemos hacer con el problema de ruteo de vehículos con capacidad, es la familia de restricciones que tienen que ver con el flujo de carga en esta red. Entonces, veamos si las lograron sacar bien y si no tienen una última oportunidad de pausar el video y hacer el intento.
Las restricciones son las siguientes. La primera restricción, directa, ¿cierto? Evidente. Tenemos que exigir que f en ningún momento se haga negativo y en ningún momento supere la capacidad de un vehículo. ¿Sí? Pero no solo eso, a pesar de que si nosotros sacamos de acá la sumatoria, esto de acá no deja de ser cierto, nosotros además queremos que este f pueda ser positivo solamente en los arcos y jotas donde existe un vehículo. ¿Sí? Entonces acá sumamos para todos los X y J de los distintos vehículos y si es que alguno de ellos es 1, este Q se va a activar y vamos a permitir entonces que circule flujo por ese arco. Quizás vale la pena hacer notar en este momento que una forma quizás más todavía natural de modelar esto, pero menos eficiente, hubiera sido indexar además las F en K, tener un flujo de carga a nivel de cada vehículo. Pero van a notar que cuando vean el modelo completo hecho, de que esto también se puede hacer de esta manera y que esto al final nos ahorra una familia extra de variables o una dimensión extra en esta matriz de los F y J. Entonces esto de acá representa el rango en el fondo en que se puede mover F y J y además liga que solamente puede haber flujo en los arcos que están atendidos por un vehículo. ¿Y qué es lo que dice esta restricción de acá? Bueno, esta restricción de acá es evidente. Esta es la vieja y querida restricción de conservación de flujo que ya hemos ocupado montones de veces en distintos cursos, ¿cierto? Si sumamos los J para un dado, entonces nosotros estamos tomando todo el flujo que sale de un nodo. Si a eso le restamos todo el flujo que está entrando al nodo, y este número nos da positivo, por ejemplo, significa que está saliendo más de lo que entra. Si en un nodo sale más de lo que entra, ¿qué tipo de nodo es este? ¿O qué está ocurriendo en este nodo? Si un nodo sale más de lo que entra, en este nodo estamos recogiendo carga, ¿cierto? Y habíamos definido, de hecho, que el Q positivo implicaba nodos donde se está recogiendo carga. De la misma manera, si este Q es negativo, significa que está entrando más de lo que sale en el nodo y significa que este es un nodo donde se está recibiendo carga. Noten que acá entonces la convención del Q positivo o del Q negativo es elementalmente equivalente a la convención que nosotros ya conocíamos de flujo en redes con el vector B de demandas en el fondo de los arcos de un problema de flujo en redes a mínimo costo. Con eso ya estamos listos con las variables de flujo. ¿Qué más nos queda? ¿Necesitamos ocupar eliminación de subtools en este problema? ¿Incluyeron ustedes en su solución de recién este tipo de restricciones? Pensémoslo un segundo. ¿Por qué podríamos necesitar usar, en este caso en particular, restricciones de eliminación de subtools? Si nosotros ya habíamos visto en varios ejemplos hasta ahora en el curso, que si nosotros estábamos recogiendo carga, eso de alguna manera nos garantizaba que no necesitábamos eliminar subtools. Las restricciones de capacidad de alguna manera implicaban subtools. Entonces tratemos de pensar en un ejemplo donde se pueda formar un subtool en este problema. ¿Cómo lo podemos hacer? Miremos en la red que les entrego acá y pongámosle estos números en particular. A ver si con estos números en particular se les ocurre dónde puede ocurrir un problema. ¿Lo ven o no? Si estos fueran nuestros nodos, nosotros podríamos tener una solución factible en el modelo que formulamos recién que tenga un subtool, que es esta de acá, ¿cierto? Esto de acá es un subtool que respeta la conservación de flujos, gracias a que menos 1, menos 4, Más 5. 0. Por lo tanto, estamos obligados en esta formulación a sí ocupar eliminación de subtools. Entonces, esa es la formulación matemática del many-to-many, del Pika Pika Delivery many-to-many. Pregunta, ¿admite esta formulación restricciones para romper simetría? ¿De qué depende eso? Depende, en primer lugar, para que tenga sentido eliminar simetrías, necesitamos que las variables estén indexadas por vehículo. Es decir, que yo pueda tomar una solución y a las variables que tenía en el vehículo 1, pasarle esos valores al vehículo 2 y a las que tenía en el vehículo 2, pasárselas al vehículo 1. Y eso naturalmente es algo que sí puede ocurrir en la formulación que tenemos acá. Y esa es solamente la simetría tipo 1, pero si puede ocurrir la simetría tipo 1 que definimos en clase, también va a poder ocurrir la simetría tipo 2. Entonces, en este problema sí tiene sentido ocupar eliminación de subtools. Entonces podemos aplicar
las funciones, perdón, dije subtours, me refería a simetría, ¿cierto? Y bien, con eso terminamos la formulación matemática del modelo de Pickup y Delivery Many-to-Many y también los contenidos de la clase de hoy. En la próxima clase vamos a estudiar de más cerca las otras dos variantes del problema de Pickup y Delivery. Entonces, sin más preámbulo, terminemos.